¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se les desea siempre, y espero sea así, porque miren, hoy continuamos y de hecho le damos la ruta final a lo que son los top 6 de los mejores genes de cada gen en el juego, chicos. Hoy toca ya el último video de los top 6 de los mejores míticos, ya que el último video de los necros ustedes les reventaron ese apoyo hasta decir ya, chicos, porque en 24 horas era increíble y ya habíamos superado inclusive los 600 likes, que la meta eran 500 y en 24 horas superamos los 600, chicos. Así que demostrad este apoyo también en este video y recuerden que actualmente tienen una lista de reproducción disponible en mi canal, chicos, con todos los videos de los 6 mejores genes mutantes de cada gen respectivamente. Y también les dejo como trabajo en los comentarios que escriban, chicos, que escriban qué otros talks quisieran ver después de este, chicos. Me gustaría escucharlo. Así que sin más nada que decir, de resto, con el top 6 de los mejores míticos de MGG actualmente, comencemos. Amigos, el mutante que abre las puertas al videíto no es nada más y nada menos que la mamadísima Brick Bean, mutante legendario doble mítico que posee la habilidad de debilitamiento. Veamos sus estadísticas de por qué se gana este lugar. Ya saben que cuenta con una velocidad de 3.33 puntos, tiene una grandiosa vida total de 6500 puntos. El daño de su ataque individual, ojo, es de 2278, mientras que su daño múltiple es de 1150, una barbaridad. El debilitamiento de su ataque individual obviamente es de 455 puntos, lo cual representa un 20%. Como siempre les digo, el dato está este mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad se vuelve un 30%. No es gran cosa, pero comparada con su daño al final sí es una gran estadística. Entonces, chicos, obviamente se gana este lugar porque tiene un daño mamadísimo, una vida increíble. De hecho, como les digo siempre, este mutante, el Brick Bean, es el cuarto mutantito con más vida en todo el juego, chicos. Sí, el cuarto mutante con más vida en MGG. Y para rematar, chicos, es el segundo mutante con más daño del juego, chicos. Sí, es el segundo mutante que pega más fuerte con su ataque individual. Y para seguir añadiéndole méritos al mutante, es el cuarto con mayor daño múltiple. O sea, increíble. Y ustedes dirán, entonces ¿por qué está en el sexto lugar? Porque técnicamente es una piñata andante. Ese montón de vida, lo malo es su velocidad con sus genes, chicos. Ya saben que es doble mítico, un doble mítico con esa vida, pero es 3.33 de velocidad, chicos. Una piñata, o sea, un saco de boxeo. Así que sexto lugar, bien merecido para el Brick Bean. Puesto número 5, cracks. Y aquí tienen, como algunos debían de haber esperado, tenemos al heroico Borrasca. Este mutantito mítico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento. Veamos sus estadísticas. Ya saben que él cuenta con una grandiosa velocidad de 12.5 puntos, una vida total de apenas 1296 puntos, que no es resaltante, pero eso es lo de menos. Ya saben que cuenta con un daño de 399 puntos y el debilitamiento es de 199 puntos, lo cual representa un 50%. El dato extra es que el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a un 80%, chicos. O sea, pasa a tener un 80% de debilitamiento el mutante, convirtiéndolo así en el mutante con mayor debilitamiento de todo el juego, chicos. Ya muchos deben de conocer Borrasca, uno de los mejores anti-pesadillas, anti-gloovers, anti-mimicronocurvas, inclusive archivistas eternos, chicos, porque la cantidad de turnos que este mutante toma
que gana y el debilitamiento vuelve inútil a varios mutantes del meta, chicos. Es así, por eso se gana este lugar, chicos. Ese debilitamiento ya saben que es lo que le da valor al mutante principalmente, y que sea heroico y se le puede añadir ese orbe extra, lo vuelve un mutante muy top. Puestito número 4, amigos, y no sé qué está pasando, pero aquí tienen a otro mutante heroico. Y sí, estamos hablando del Gerald Steel Garden, mutante, como ya dije, heroico, doble mítico, que tiene la habilidad de escudo. Veamos sus estadísticas como siempre, cracks. Ya saben que él cuenta con una velocidad de 4.17 puntos, tiene una grandiosa vida total de 5.743 puntos, el daño de su ataque individual es de 1989, mientras que su daño múltiple es de 995. Ya saben que él cuenta con la habilidad de escudo de 556 puntos apenitas, lo cual representa un 28%. Como dato extra, ya saben, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad se convierte en un 42% de escudo, lo cual no está nada mal. Entonces, chicos, ya muchos deben de conocer este mamadísimo mutante que técnicamente fue destronado hace muchos meses. Ya saben por quién, ni lo voy a mencionar porque más adelante lo verán. Un mutante que se queda en el cuarto lugar, más que todo por todo lo que ha cambiado en el meta. Podría escalar muy bien más puestos, pero ya verán el por qué no lo hizo, chicos. Entonces, como les digo, y apuesto que les sorprende en verdad verlos en el cuarto lugar. Me apuesto que les sorprende. Los datos, chicos, importantes. Al final, el Gerald Steel Garden es el noveno mutante con más vida del juego, chicos. El mutante número 9 con la vida más mamada. Luego también, como otro dato, vendría siendo el mutante número 12, el 12avo, con más daño individual del juego. Estadísticas dignas del mutante, pero que ha desaparecido un poco por el meta actual. Gerald Steel Garden, cuarto lugar. Ahora sí, cracks, llegamos ya a los 3 puestos donde estos son God, o sea, son mutantes God. Y aquí tenemos a uno bien God, que es el Gloober, chicos. Este mutante doble mítico que tiene la habilidad de debilitamiento, y ya saben que su ataque individual, tanto como el múltiple, son ataques neutros. ¿Qué significan neutros para los nuevos? Que son un ataque sin daño negativo ni daño positivo. Veamos sus estadísticas. Ya saben que él tiene una velocidad de 7.14 puntos, una vida total de 3.643 puntitos. El daño de su ataque individual es de 1.147, mientras que su múltiple hace 805 puntos. El debilitamiento de su ataque individual es de 286 puntos, lo cual representa un 25%, un buen debilitamiento. El mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad apenas, chicos, aumenta a un 28%, o sea, lo que aumenta es un 3%, pero ya saben que el mutante tiene muy buen debilitamiento, así que menos mal, no es mucho más porque estaría rotardo. Entonces, chicos, ya saben que este mutante se gana este lugar principalmente porque para su velocidad tiene una vida muy buena, el daño individual es fuerte, el daño múltiple es más que fuerte, debilitamiento muy meta, chicos. Ya saben que el Gloober se caracteriza por el debilitamiento, por su velocidad, por ese daño múltiple increíble, y lo que lo hace escalar en el tercer lugar más que el Gerald Steel Garden, porque estadísticamente el Gerald Steel Garden merecía estar arriba, pero el Gloober se lo lleva, chicos, porque ya saben la utilidad, la importancia que tiene este mutante en incursiones, en campaña, en PvE Challenge, en PvP, chicos. Es un mutante muy con muchos roles, chicos, muy polivalente, como si se diría así, polivalente, chicos. Un mutante muy poderoso que fácilmente este tercer lugar se lo lleva bien merecido, chicos. El mamadísimo Gloober. Y llegamos al segmento del video donde aquí hacemos una pausa y vamos a darle menciones honoríficas a varios mutantes que estuvieron, chicos, en verdad muy cerca de entrar en el top, pero que la verdad no lo hicieron por un pelillo. Entonces,
El mutante en realidad, chicos, que estuvo más cerca de entrar en el top fue la Mimi Cronocurva, una mutante que se usa mucho, pero que tristemente no entra en el top porque en el meta actual se ha devaluado mucho con la aparición del Spin Fury. Ha quedado muy pero que muy olvidada la Mimi Cronocurva actualmente, pero fue la que estuvo más cerca de entrar. También se le hace una super mención al mamadísimo Orion, ya saben, por su daño increíble a su velocidad. Luego tenemos a la Dama del Crepúsculo por su gran y poderosa y mamadísima vida combinado con su daño. Y bueno, ya saben, la combinación de orbes. También tenemos al Nimrod, chicos, un mutante que pocos recordarán, pero el Nimrod estadísticamente se gana una mención honorífica. Y por última mención tenemos al Simurgh, chicos, un mutante algo nuevo, pero que a su velocidad tiene muy buena vida y un daño increíble. Así que aquí tienen estas menciones honoríficas para seguir avanzando con el video. Así es, chicos, en el puesto número 2, el subcampeón, el segundo mítico más mamado, aquí tenemos a la poderosa, legendaria Pesadilla Viviente, mutante mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. Por si no lo sabían, su ataque mítico es un ataque múltiple. Estadísticas, ya saben que ya cuenta con una velocidad de 11.76 puntos, cuenta con una vida total de 2864 puntos, el daño de su ataque múltiple es de 336 puntos, el daño de su ataque individual es un increíble 640 puntos. El debilitamiento de su individual es de 140 puntitos, lo cual representa apenas un 22%. Como el dato extra, el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad se convierte a un 33% de debilitamiento, chicos. ¿Qué es lo que hace a la Pesadilla Viviente ganarse este segundo lugar? Aparte de tener muy buenas estadísticas para su velocidad, tiene una vida aceptable, tiene una velocidad muy anti-meta, tiene un daño individual increíble y su daño múltiple no está nada pero que nada mal, y el aumento de su debilitamiento viene siendo muy bueno. Pero más que todo, lo que sitúa a la Pesadilla Viviente en el segundo lugar, y ya todo mundo debe de saber, es lo que le hace a los Zeus, chicos. Sí, ya saben que específicamente esta mutante está creada para hacerle un counter directo a los Zeus. Y en serio, lo que es el meta con los Zeus, la Pesadilla Viviente va muy bien. Inclusive contra los Stall, algunos Cybers, una mutante bien molesta que te ayuda bastante, se gana los primeros turnos. Casi siempre lo único que le ganaría en turno técnicamente es el Borrasca, y Borrasca en defensa es muy malo verlos. Pero la Pesadilla Viviente, bien merecido el segundo lugar, más que todo, como les acabo de decir y les vuelvo a repetir, el counterazo directo que le hace al Zeus. Chicos, bueno, no tengo más nada que decirles sobre este puesto número 1. O sea, ni siquiera, ya debería de terminar el top porque ya muchos conocían, la mayoría diría, que iban a adivinar que el Archivista Eterno era el primer lugar, chicos. Archivista Eterno está roto. Este mutante heroico, doble mítico que posee la habilidad de escudo. Veamos por qué es el mutante más fuerte estadísticamente del juego, porque sí, lo es. Cuenta con una velocidad de 5.26 puntos, una grandiosa, increíble, mamadísima vida de 7653. El daño de su ataque individual es de 1739, su daño múltiple es de 1042 puntos. Mientras que su habilidad de escudo es de 347 puntos en su individual, lo cual apenas un 20%, pero ojo, ahí no se detiene el mutante, porque el mutantito al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser un 62% de escudo, lo cual es una locura, chicos. Un mutante que actualmente está ridículamente roto, chicos. Este mutante está rotísimo. ¿Cómo a su velocidad va a tener tanta vida, tanto daño, tanto escudo, chicos? Y ya saben lo que es encontrarse un Archivista Eterno en el meta. Uno lo ve, se lo encuentra en las batallas, en el PvP, y uno de una vez ya empieza rezando. Cuando combates con este mutante. Como dato extra que ya todo el mundo debe de conocer, el Archivista Eterno es el mutante
número 1, chicos, es el primer mutante con más vida de todo el juego, sacándole una diferencia increíble al segundo puesto, chicos. Indiscutiblemente, el Archivista Eterno es el mutante con mayor vida de todo el juego. Un mutante que necesita un nerf urgentemente. Y sí, chicos, como les dije al inicio, el Archivista Eterno es el mutante más fuerte de MGG estadísticamente, chicos, porque ya saben que el mayor antimeta es el heredero, pero estadísticamente el mutante más fuerte es el Archivista Eterno y es quien se queda con este primer lugar de por mucho. Entonces, chicos, en verdad espero les haya gustado el video, les haya gustado este top de los 6 mejores míticos. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like, así como lo han hecho con el resto de los videos, chicos. En verdad les agradezco el increíble apoyo hacia esta clase de videos. Y como tarea, como ya les dije al principio, dejen en los comentarios los siguientes tops que quisieran ver en el canal, chicos. Yo estaré atentos a sus comentarios y obviamente trataré de traerlos súper rápido. Como siempre, si son nuevos por el canal, los invito a suscribirse, ya que subo full contenido de Mutants Genetic Gladiador a full, chicos, a tope, de todo tipo de clase, recomendación de orbes, talks, videos de PvP, recomendación de orbes como vuelvo a mencionar y estadísticas de nuevos mutantes junto a sus novedades. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. Check you and me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Turn off for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, nigga, ride with the mob. Suck a nigga, nigga, ride with the mob. Suck a nigga, nigga, Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.